Cuando se pronuncia el nombre de Charlton Heston, la memoria colectiva responde de inmediato con imágenes monumentales. Túnicas bíblicas, multitudes obedientes, discursos solemnes y una voz profunda que parecía dictada por la historia misma. Para varias generaciones de espectadores, Heston no fue simplemente un actor. Fue un símbolo de autoridad moral, de fuerza inquebrantable y de una masculinidad épica que Hollywood elevó a categoría de leyenda. Sin embargo, como ocurre con casi todos los mitos, esa grandeza tuvo un precio alto y silencioso. Nacido en 1923, en un Estados Unidos todavía marcado por la incertidumbre económica y los ecos de la posguerra, Heston creció lejos del brillo y del privilegio. Su infancia estuvo atravesada por la inestabilidad familiar y los constantes cambios de entorno, factores que contribuyeron a forjar en él una personalidad reservada, disciplinada y profundamente autosuficiente. Desde joven aprendió que depender de otros podía ser una debilidad y que el control, emocional, intelectual y físico, era una forma de supervivencia. Ese rasgo, que más tarde sería celebrado como profesionalismo extremo, comenzó como un mecanismo de defensa. En entrevistas posteriores, Heston hablaría poco de sus miedos juveniles, pero quienes estudiaron su trayectoria coinciden en que su temprana inclinación por el teatro no fue solo una vocación artística, sino también una vía de escape. Sobre el escenario, podía convertirse en otro. Podía imponer orden donde internamente había dudas. Su formación académica y teatral fue rigurosa. Heston no confiaba en el talento espontáneo ni en el carisma vacío. Creía en el estudio, en la repetición, en el dominio absoluto del texto y del cuerpo. Esa ética férrea lo distinguió pronto en un Hollywood, donde muchos actores ascendían por suerte o apariencia. Él quería, y necesitaba, merecer cada papel. El salto al cine llegó de manera progresiva, sin explosiones inmediatas. Durante años aceptó papeles secundarios, trabajos exigentes y personajes que no siempre le permitían brillar. Pero esa etapa, a menudo ignorada por los relatos más simplificados, fue crucial. Allí se consolidó su identidad profesional y al mismo tiempo se reforzó una convicción peligrosa, que el valor personal estaba directamente ligado al rendimiento y al éxito. La consagración definitiva llegó con el cine épico. Hollywood encontró en Heston el rostro perfecto para encarnar líderes, profetas y héroes trágicos. Su físico imponente, su dicción impecable y su presencia autoritaria lo convirtieron en una elección casi inevitable para producciones que buscaban solemnidad y trascendencia. El público lo adoraba, la crítica lo respetaba, los estudios confiaban en él. Pero mientras la figura pública crecía, el hombre real comenzaba a desaparecer detrás del personaje. Heston no solo interpretaba a líderes, empezó a vivir como uno. Exigente consigo mismo y con su entorno, poco dado a la improvisación emocional, construyó una vida privada marcada por la reserva y el silencio. En una industria que se alimenta de excesos y confesiones, él eligió el control absoluto. Ese control, sin embargo, tenía un costo psicológico. El actor que debía mostrarse siempre fuerte, siempre coherente, siempre moralmente superior. Apenas se permitía dudas en la intimidad. Amigos cercanos y colegas señalaron con los años que Heston tenía dificultades para expresar fragilidad. La tristeza, el miedo o la inseguridad eran emociones que prefería ocultar, incluso ante quienes más lo conocían. A medida que su fama se consolidaba, también lo hacía una paradoja dolorosa. Cuanto más admirado era por millones, más aislado parecía en lo personal. El mito requería coherencia constante. No había espacio para contradicciones públicas, ni para errores humanos. La imagen debía mantenerse intacta. Este fenómeno no era exclusivo de Heston, pero en su caso adquirió una intensidad particular. Sus personajes representaban valores absolutos: justicia, fe, sacrificio. Cualquier desviación personal habría sido percibida como una traición al ideal que encarnaba. Así, sin proponérselo del todo,
se convirtió en prisionero de su propio éxito. Desde una perspectiva periodística, resulta fundamental entender este punto para comprender el resto de su historia. La infelicidad que algunos biógrafos señalan en sus últimos años no apareció de la nada. Fue el resultado de décadas de autocontrol, de renuncias emocionales y de una identidad pública tan poderosa que terminó eclipsando al individuo. En los años de mayor gloria, pocos se preguntaban cómo se sentía realmente Charlton Heston. El público no quería saberlo. Hollywood tampoco. El héroe debía permanecer firme, incluso cuando las luces se apagaban. Y así, mientras el mundo celebraba al gigante del cine épico, el hombre detrás del mito comenzaba a cargar con un peso invisible, el de sostener una grandeza que no siempre coincidía con su realidad interior. Ese conflicto silencioso sería el hilo conductor de su vida adulta y el preludio de una historia mucho más compleja, marcada por la soledad, los secretos y una búsqueda tardía de comprensión. En el relato oficial de la vida de Charlton Heston, el matrimonio ocupa un lugar central, casi intocable. Durante décadas, Hollywood y la prensa presentaron su vida conyugal como un modelo de estabilidad en una industria famosa por el exceso, las rupturas y los escándalos. En un mundo donde los divorcios eran frecuentes y las relaciones fugaces, Heston representaba la excepción. El hombre fiel, serio, comprometido con su familia y ajeno a los vicios que devoraban a muchas estrellas de su generación. Sin embargo, como ocurre con frecuencia en las biografías de grandes celebridades, la imagen pública y la realidad privada no siempre avanzan en paralelo. Su matrimonio fue, sin duda, duradero y funcional en términos sociales. La pareja cumplía a la perfección con los códigos de la época, apariciones públicas medidas, declaraciones cuidadas, una imagen de unidad inquebrantable. Para los estudios y los productores, esa estabilidad era un valor añadido. Para el público, una garantía moral. Para Heston, una pieza fundamental de su arquitectura personal. Pero el periodismo biográfico moderno invita a mirar más allá de las apariencias. La pregunta no es si el matrimonio existió, eso es un hecho, sino cómo se vivía puertas adentro, lejos de las cámaras y del control narrativo de Hollywood. Las exigencias profesionales de Heston fueron extremas. Rodajes largos, desplazamientos constantes, responsabilidades institucionales y una creciente implicación en debates públicos redujeron de forma progresiva su disponibilidad emocional. El actor no solo trabajaba mucho, vivía para su carrera. Y esa entrega absoluta, celebrada por la industria, fue erosionando los espacios de intimidad. Fuentes cercanas describieron con el tiempo una relación marcada más por el respeto que por la cercanía emocional. No se trataba de un matrimonio conflictivo ni escandaloso, sino de una convivencia estructurada, casi administrativa, donde cada uno cumplía su rol con disciplina. En ese contexto, el silencio se convirtió en una forma habitual de comunicación. Es precisamente en esos silencios donde comienzan a surgir los rumores que, décadas después, alimentarían las interpretaciones más complejas de su vida personal. No hay pruebas concluyentes, ni confesiones directas, ni documentos definitivos. Pero sí existen testimonios indirectos, comentarios persistentes y coincidencias narrativas que algunos biógrafos han considerado relevantes. Según estas versiones, que deben leerse siempre con cautela, Heston habría desarrollado una relación emocional paralela, profundamente discreta, con una mujer ajena al circuito mediático. No una figura pública, no una actriz famosa, sino alguien que representaba lo que su vida oficial ya no le ofrecía: escucha, anonimato y una relación sin expectativas simbólicas. Es importante subrayar un punto esencial desde el rigor periodístico. No existen pruebas públicas de una relación extramatrimonial confirmada. Lo que existe es un conjunto de relatos no oficiales que hablan más de una necesidad emocional insatisfecha que de un escándalo romántico al estilo hollywoodense. No hay fotografías comprometedoras, ni procesos judiciales, ni declaraciones explosivas. Y eso, paradójicamente, hace que la historia resulte más creíble y más humana.
En la cultura de las celebridades, las infidelidades suelen ser ruidosas, públicas, destructivas. En el caso de Heston, de haber existido esa relación, habría sido todo lo contrario. Silenciosa, contenida y casi invisible. Un reflejo exacto de su personalidad y de su miedo constante a perder el control de su imagen. Algunos analistas sostienen que no se trató tanto de una historia de amor, como de una tabla de salvación emocional. Un espacio donde el actor podía bajar la guardia, dejar de ser el héroe, el líder moral, el símbolo, donde podía, simplemente, ser un hombre cansado. Este posible vínculo, real o simbólico, revela una verdad más profunda. Incluso las vidas que parecen más ordenadas pueden esconder vacíos afectivos importantes. Y en el caso de Heston, ese vacío se amplificó por la imposibilidad de mostrarse vulnerable sin poner en riesgo todo lo que había construido. Mientras el público veía un matrimonio ejemplar, el hombre envejecía en una estructura emocional rígida, poco flexible ante los cambios internos que trae el paso del tiempo. El amor institucional no siempre basta cuando la identidad personal empieza a resquebrajarse. Ese conflicto entre lo que se muestra y lo que se siente será determinante en los años siguientes. Cuando la salud de Charlton Heston comience a deteriorarse y el mito empiece, lentamente, a desmoronarse. La imagen pública de Charlton Heston estuvo durante décadas asociada a la fuerza, la autoridad y el control absoluto. En la pantalla, sus personajes rara vez dudaban. Fuera de ella, su reputación era la de un hombre firme, coherente y poco dado a las debilidades. Por eso, cuando comenzaron a aparecer los primeros signos de deterioro físico y cognitivo, el contraste resultó tan impactante como silencioso. El paso del tiempo no perdona, ni siquiera a los mitos. A finales de los años 90, Heston ya no era el coloso imponente que había dominado el cine épico. Sus apariciones públicas se hicieron menos frecuentes. Su voz perdió parte de la contundencia que la había convertido en un emblema, y su presencia, antes arrolladora, comenzó a mostrar grietas. Para el gran público, se trataba simplemente de un envejecimiento natural. En el año 2002, Heston anunció públicamente que padecía una enfermedad neurodegenerativa. Fue un comunicado breve, sobrio, sin dramatismos. Fiel a su carácter, evitó los detalles y las explicaciones extensas. No buscaba compasión ni protagonismo, pero aquel anuncio marcó un antes y un después, no solo en su vida, sino también en la forma en que el mundo lo percibía. Para un hombre que había construido su identidad sobre la memoria, la palabra y el dominio intelectual, la pérdida progresiva de estas capacidades fue una experiencia devastadora. La enfermedad no solo afectaba su salud, atacaba el núcleo mismo de quien había sido. Recordar textos, discursos, nombres y rostros había sido siempre parte esencial de su oficio. De pronto, esas certezas comenzaron a fallar. Desde una perspectiva periodística, este momento resulta clave para comprender la dimensión humana de su tragedia. El declive no fue repentino ni espectacular. Fue lento, acumulativo, casi invisible desde fuera. Precisamente por eso, más cruel. Cada olvido, cada confusión, cada gesto de frustración era un recordatorio constante de que el control se le escapaba de las manos. Hollywood, una industria que rara vez sabe convivir con la fragilidad, reaccionó con un respeto distante. Hubo homenajes, reconocimientos tardíos, palabras solemnes. Pero también hubo un silencioso alejamiento. Las llamadas disminuyeron, los proyectos desaparecieron, las invitaciones se volvieron excepcionales. El actor que había sido imprescindible pasó a convertirse en un recuerdo venerable. En ese contexto de progresivo aislamiento, el entorno íntimo de Heston adquirió una importancia crucial. Su círculo se redujo drásticamente, la vida social se apagó, las rutinas se simplificaron. La enfermedad imponía sus propias reglas, y él, acostumbrado a imponerlas, tuvo que aprender a obedecer. Es en este periodo donde algunos testimonios no oficiales sitúan la presencia constante de una figura femenina ajena al relato público.
no como escándalo ni como romance de novela, sino como compañía silenciosa en los días más difíciles. Una mujer que, según estas versiones, no representaba el pasado glorioso, sino el presente vulnerable. Conviene insistir. No hay confirmación pública de esta relación, pero su persistencia en relatos indirectos sugiere una necesidad emocional profunda. Cuando la fama se desvanece y la memoria falla, lo que queda no son los premios ni los aplausos, sino la presencia humana. La pérdida de identidad fue, quizás, el aspecto más doloroso de esta etapa. Heston ya no podía reconocerse plenamente en el espejo del pasado. Los héroes que había interpretado parecían pertenecer a otra vida, a otro hombre. Para alguien tan identificado con su obra, esa distancia resultó particularmente cruel. Psicólogos y expertos en envejecimiento han señalado que, en figuras públicas de gran proyección, el deterioro cognitivo suele vivirse con una carga emocional adicional. La sensación de desaparecer no solo como individuo, sino como símbolo. En el caso de Heston, esa sensación se vio amplificada por décadas de autocontrol y reserva emocional. Los últimos años transcurrieron lejos de los focos, en una discreción casi absoluta. No hubo entrevistas reveladoras ni despedidas teatrales. Hubo, en cambio, un progresivo silencio. Un silencio que contrastaba con la voz poderosa que había marcado generaciones enteras de cine. El declive físico y mental de Charlton Heston no fue una caída pública, sino una erosión íntima. Y precisamente por eso, su tragedia resulta tan humana. Porque detrás del mito, del actor y del símbolo, quedó un hombre enfrentado al miedo más universal, el de desaparecer antes incluso de morir. La muerte de Charlton Heston, ocurrida en abril de 2008, fue anunciada al mundo con un lenguaje solemne, casi ceremonial. Los comunicados oficiales hablaron de una despedida digna, rodeada de su familia, tras una larga enfermedad afrontada con entereza. Hollywood reaccionó como sabe hacerlo cuando pierde a uno de sus gigantes. Homenajes, obituarios elogiosos, fragmentos de películas inmortales y declaraciones cuidadosamente medidas. Pero, como suele suceder en las grandes vidas públicas, el cierre formal no disipó todas las preguntas. Al contrario, el final de Heston abrió un espacio incómodo entre lo que se dijo y lo que quedó fuera del relato. Resulta llamativo cómo el discurso oficial se centró casi exclusivamente en el legado artístico y en la figura monumental del actor, dejando en segundo plano, o directamente fuera, al hombre vulnerable que había atravesado sus últimos años. La enfermedad fue mencionada, sí, pero sin profundidad. El sufrimiento existió, pero fue envuelto en un velo de dignidad que evitaba cualquier atisbo de fragilidad excesiva. Ese tratamiento no fue casual. Durante toda su vida, Heston había sido extremadamente cuidadoso con su imagen pública. Incluso en la muerte, ese control pareció prolongarse. No hubo confesiones póstumas, ni diarios revelados, ni entrevistas finales cargadas de emoción. El silencio, una vez más, se impuso como norma. En los días posteriores a su fallecimiento, comenzaron a circular, de forma discreta, preguntas que nunca encontraron respuesta oficial. ¿Quiénes estuvieron realmente a su lado en los momentos finales? ¿Cómo vivió emocionalmente la pérdida progresiva de su identidad? ¿Qué relaciones marcaron de verdad su última etapa, más allá del círculo familiar visible? Algunos biógrafos y periodistas especializados señalaron que la narrativa pública fue incompleta, no por falsedad, sino por omisión. La vida de Heston fue presentada como un arco coherente y cerrado. Ascenso, gloria, dignidad, muerte. Sin embargo, la realidad humana rara vez sigue una estructura tan ordenada. Uno de los elementos más controvertidos, y al mismo tiempo más silenciados, fue la desaparición total de la figura femenina que, según testimonios indirectos, habría acompañado emocionalmente al actor en sus años de mayor vulnerabilidad. No hubo menciones, ni desmentidos, ni aclaraciones. Simplemente no existió en el relato oficial.
Es fundamental subrayar que no hay documentación pública que confirme una relación reconocida. Pero el hecho de que esta figura desaparezca por completo del discurso posterior a la muerte resulta revelador. En Hollywood, lo que no se nombra suele ser tan importante como lo que se exhibe. La gestión del legado fue impecable desde el punto de vista institucional. Fundaciones, homenajes académicos, retrospectivas cinematográficas y discursos conmemorativos consolidaron la imagen de Charlton Heston como uno de los últimos grandes titanes del cine clásico. Pero ese esfuerzo por preservar el mito tuvo un efecto secundario: borrar las grietas. Y esas grietas existieron. Existieron en el deterioro físico, en la soledad progresiva, en la pérdida de control, en la necesidad de compañía más allá de los roles oficiales. La muerte no las cerró, simplemente las cubrió con una capa de solemnidad. Para muchos observadores, la verdadera tragedia no fue el fallecimiento en sí, inevitable, esperado, sino la imposibilidad de reconciliar públicamente al hombre con el icono. Heston murió como había vivido, protegiendo la figura que representaba, incluso si eso implicaba sacrificar parte de su verdad emocional. Los silencios finales no fueron fruto del azar. Fueron coherentes con una vida construida sobre la contención, la disciplina y el miedo a mostrar debilidad. En ese sentido, su muerte no rompió el patrón. Lo confirmó. Las respuestas, quizá, murieron con él. O quizás sigan flotando en esos silencios que nadie quiso o supo romper. Hablar hoy del legado de Charlton Heston implica ir más allá del mármol de las estatuas simbólicas que Hollywood ha erigido para sus grandes figuras. Implica, sobre todo, atreverse a mirar aquello que no suele figurar en los homenajes oficiales. Las zonas grises, las renuncias íntimas y las heridas silenciosas que acompañan a una vida vivida bajo la presión constante de la grandeza. En términos artísticos, su herencia es incuestionable. Heston forma parte del panteón de actores que definieron una era, un estilo y una forma de entender el cine como espectáculo total. Sus interpretaciones siguen proyectándose, estudiándose y citándose como ejemplos de solemnidad, presencia escénica y dominio del lenguaje cinematográfico. Para el público, sigue siendo el rostro del héroe absoluto. Pero el periodismo cultural contemporáneo ha aprendido que el legado no se mide únicamente por premios, taquilla o reconocimiento histórico. También se mide por el impacto humano de una vida, por las huellas emocionales que deja y por las preguntas que plantea a las generaciones posteriores. La historia de Charlton Heston, leída en su totalidad, plantea una de las cuestiones más incómodas del mundo de la fama. ¿Qué ocurre cuando una persona se convierte en un símbolo demasiado grande para su propia humanidad? En su caso, la respuesta parece clara y dolorosa. La grandeza pública terminó imponiéndose sobre la vida privada, relegando las necesidades emocionales a un segundo plano durante décadas. El héroe que millones admiraron fue, en lo íntimo, un hombre que rara vez se permitió mostrarse frágil. La disciplina, el control y la coherencia moral que definieron su carrera también funcionaron como barreras. Barreras frente al dolor, frente al miedo y frente a la posibilidad de ser visto como imperfecto. Esa autoexigencia constante, tan celebrada en la cultura del éxito, tuvo consecuencias profundas. La soledad que se fue instalando con los años no fue fruto del abandono ajeno, sino de una estructura vital construida para resistir, no para compartir. Heston supo liderar multitudes ficticias en la pantalla, pero le costó liderar sus propias emociones en la vida real. El posible vínculo emocional que algunos relatos sitúan en sus últimos años, más allá de su veracidad factual, funciona como un símbolo poderoso. Representa la búsqueda tardía de algo que la fama no pudo ofrecerle: cercanía, escucha, y una relación despojada de expectativas épicas. No un amor de postal hollywoodense, sino una presencia humana sencilla, sin exigencias ni discursos. Desde esta perspectiva, su historia deja una enseñanza incómoda pero necesaria para el público contemporáneo.
especialmente en una era dominada por las redes sociales, la exposición constante y la construcción de identidades públicas idealizadas. La vida de Heston demuestra que la admiración masiva no garantiza la plenitud personal, y que el silencio emocional prolongado termina pasando factura. La muerte cerró su historia biográfica, pero no resolvió sus contradicciones. El mito sobrevivió intacto, cuidadosamente protegido. El hombre, en cambio, quedó parcialmente oculto, como si su vulnerabilidad no encajara en la narrativa que Hollywood quería preservar. Y quizá ahí resida la verdadera tragedia. No en una muerte dolorosa ni en un escándalo oculto, sino en la imposibilidad de integrar públicamente todas las dimensiones de una vida. Charlton Heston fue grande, sí, pero también fue humano. Y en esa humanidad hubo miedo, cansancio, deseo de comprensión y necesidad de afecto. Su legado emocional nos invita a revisar la forma en que consumimos las historias de las celebridades, a preguntarnos cuántas vidas aparentemente perfectas esconden silencios similares, y a reconocer que, detrás de cada figura monumental, hay una persona que paga un precio por sostener el mito. Así, la historia de Charlton Heston no termina con un aplauso final, sino con una reflexión abierta. Una reflexión sobre la fama, la identidad y la soledad. Sobre lo que se gana cuando se alcanza la cima, y sobre todo lo que se pierde en el camino. Porque al final, incluso los gigantes caminan solos cuando las luces se apagan.